Entonces, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en la tertulia literaria de agosto que leímos La acusación de Bandy. Para los que nos están acompañando por primera vez, bienvenidos. Es una dicha que hagan parte de este grupo, de este club de lectura. Y tenemos siempre en el inicio como una contextualización. Aprendemos un poquito más, hay cositas y ya después nos vamos a la conversación. Entonces primero, les presento ahí el logo del club, Doc Sohua. Y hablemos de Bandy. El nombre significa libélula. Y nació en Hamgyong. Si no está romanizado, a mí eso me suena raro, entonces, si no están las letras coreanas en Hangul, entonces sí creería que se pronuncia Hamgyong. En 1950, y ahí les coloqué el mapa. Hay dos Hamgyong y no nos aclaran en el libro cuál de los dos es el de él, pero pues esa es la parte de Corea del Norte. Ahí vemos que está muy cercano a China. Entonces él, aunque nació en Corea del Norte, sus papás, huyendo de la guerra civil, pasaron a China y él estuvo ahí un tiempo. Dicen simplemente que él creció en China. Hay unos errores creo que estaba en Goodreads, que él decía que había nacido en China, pero pues no, si buscamos Hamgyong, mírenlo ahí, entonces no nació en China, simplemente fue una parte como de su niñez y no sabemos si hasta la adolescencia, y ya posteriormente ellos bajaron nuevamente a Corea del Norte. En 1970 él publica sus primeros escritos y, como nos lo dicen en el libro, él está afiliado a la asociación y todo lo del partido relacionado con la literatura. Alrededor de 1994 él pierde a muchas personas cercanas a él por diferentes motivos. En inglés, que fue donde yo me lo leí, yo me lo leí en español, pero decía que por defection. Les hicieron como investigaciones y eso lo aprendimos con todas las historias, de que cuando se ensañaban con usted le encontraban algo en alguna parte. Entonces así pasó con las personas cercanas. Entraron a hacer la investigación, fueron encontrados faltantes y desaparecidos del mapa. Y también por hambruna. Esto lo afectó tanto que lo llevó a él a empezar a escribir textos disidentes que ya iban en contra del régimen. Hubo algo que se pasó en los apéndices que decía de las hojas de Wongoji. Este es el formato. Y los que se vieron el K-drama El amor es un capítulo aparte, que es de pura literatura, hay una de las novelistas, de las autoras, que ella lleva a la editorial sus textos en estas hojas Wongoji. Cada cuadrito es una sílaba y es muy organizado y así se presenta. Entonces el texto que nos leímos nosotros fueron 750 hojitas de esta de Wongoji. Yo busqué especialmente el folio que tuviera 200 sílabas porque hay de diferentes tamaños. Este me lo compré en Corea y lo he visto tan bello que nunca lo he usado, pero algún día. Miren, tan lindo, chiquitico. Yo sé que están viendo más grande mi presentación, pero entonces aquí viene así de lado y las hojitas, esta es de 22 por 10. Sí, miren, es justamente eso. Y venden también para las cartitas esos estilos. Entonces ahí está el muñequito y están los cuadritos, y el examen del topic también viene con este tipo de hojas. En el 2014 se publica este libro en Corea, en el idioma coreano. Obviamente esta portada que les traje no tiene pinta de ser primera edición, pero el título es así, Kobal. Kobal significa acusación. Ya para marzo del 2017 sale en inglés, y esa portada es la que se encuentra en la versión digital en Amazon. Me enteré porque una de las participantes que no nos está acompañando hoy se lo leyó en esa y me la mostró en inglés. Y gracioso que yo al principio pensé que era un error y lo busqué y lo confirmé, pero en español también salió en el 2017. Solamente que este fue en marzo y
en inglés en marzo y en español en mayo. La portada. Aquí quiero preguntar, ¿quién se había confundido por la portada al inicio? Que no apostaba mucho por el libro, que no le tenía mucha fe. Alejandra. Bueno, ahí vamos dos. ¿Nadie más? ¿Solo Alejandra y yo? ¿Alejandro también? Pues la verdad yo pensé que no era bueno. Alejandro fue el que lo recomendó, aquí el caballero, y la gente votó por él y yo dije, bueno, pues la gente vota, yo respeto sus votaciones, hagámosle. Pero no sé, eso pintaba ahí como todo, pues sí es ¿Sabes qué parece de esos libros gratis que hay en Amazon? Ahorita con sí, esa portada así de colores, de esos libros que tienen unas traducciones súper malas. Parecía sí, esos libros gratuitos de Amazon. Sí, sí, ahorita que lo pienso. así es verdad. Y lo sentía muy viejo. O sea, el libro es viejo, pero está tan bien hecho que se siente bien. Pero parecía como dejar redacciones, yo no sé, todas poco interesantes, pero nos sorprendió gratamente. Este del inglés sí es mucho más político. Esas son las imágenes que se ven inclusive en restaurantes chinos. En Bogotá hay unos, pues ahora no me acuerdo exactamente cómo, pero es un restaurante chino y tiene un mural así con este estilo de pintura. Entonces es parte de la propaganda. Nuestro autor Bandy tiene un segundo libro y también me sorprendió mucho esta investigación porque yo pensé que solo había podido sacar el de la acusación, así con el contrabando y todo, que hasta lo guardaron dentro del libro de propaganda de Corea del Norte. Pero ya tendríamos que leernos este para saber cómo logró sacar otro. Pero pues muy osado y muy chévere. Estos sí son puros poemas. Y al principio la portada no me había gustado tampoco, hasta que ya la puse en digital aquí en la presentación. Y es súper bacana porque es la censura que hace el partido sobre todo lo que se publica, que se tacha y te dicen esta parte sí, esta parte no, esto no. Aquí está tachada la parte en coreano. En pequeñito no se notaba, pensé que eran solo líneas, pero aquí sí se alcanza a ver. Salió en el 2018 en coreano, 2019 en inglés y aún no lo tenemos disponible en español. Más literatura relacionada con Corea del Norte. Estos dos ya nos los leímos en el club de lectura. La chica de los 7 nombres fue el primer libro con el que se inició este proyecto. Hace los 2 años. Y nos lo leímos 10 personas. Y es tan bueno que el promedio es 4.7. Ve ahí el corazoncito de Alejandra ya fue otra que le dio 5. Yo le di 5. Este libro es fenomenal. Alejandra, ¿qué puedes decir para convencer a la gente de leer La chica de los 7 nombres? Ay, no, yo no puedo creer este libro, lo bueno que es. A mí me tuvo pegada. Lo leí rapidísimo y lo comenté aquí con la familia en los almuerzos. Eso era, Sí. cada almuerzo les decía por dónde iba el libro. Buenísimo. Y esos dos, justamente esos dos libros son mis referentes de algo acerca de Corea del Norte. Entonces siempre me acordaba de lo que allí decían. Pero dijiste esos dos. Ujú. ¿Estos dos? Sí, esos dos eran mis referentes antes de... Yo no tengo tu puntaje de la plaza. Mira que dice solo 2 personitas. Lo leímos. La chica con la que yo hice el conversatorio Ajá. y yo. Ese No, fue ese ¿cómo mes. así? Yo le puse nota. Voy a buscar y te la mando. Porfa, para que no esté solo, porque siempre que veo que lo leímos dos, yo como que hay que saber. Para las Ay, personas de no. Ok. Cali, ese libro está en Ujú. préstamo, en una de las bibliotecas, en físico, en la biblioteca Centenario de Cali. Bueno, Aleja, gracias por convencer a la gente. El de la plaza también fue bueno, también me gustó, pero digamos que no es tan adrenalínico. Ese es el tema, no hay tanta adrenalina como La chica de los 7 nombres. Es un joven que nace en lo que se volvería Corea del Sur, pero en el tiempo en que habían tensiones, donde el país todavía era uno solo, pero ya en el norte se estaba escuchando y estaba gustando mucho el comunismo, y en el sur no. Y habían problemitas ya entre ellos, y decide irse a Corea del Norte.
Y ya después de ahí, cómo es el asunto de que pudo comparar el sur con el norte y todo el cuento pues de la dificultad política. El libro no es poesía, pero lo escribe de una manera poética. Hay partes donde dice, wow, qué estructura, no sé, qué bello. Y también se hace en varios tiempos, no es lineal. Está hablando de un pasado, muy pasado, de un pasado cercano y de un presente. Entonces les permite a uno como ir brincando en partes de la historia. Y hay un crecimiento del personaje muy interesante. Al principio era mamerto hasta más no poder, aburridor, y entonces después su personalidad va cambiando y va tomando otros matices. Entonces es chévere. Estas dos no las hemos leído en el club, no tengo ni idea, pero por ahí andan muy recomendadas. La de Escapar para Vivir me la recomendó muchísimo una de las miembros de este club. Ella está en Canadá y se la leyó en inglés. Dijo fenomenal. En ese tiempo, cuando ella la recomendó, el club solo estaba leyendo en físico, antes de que llegara el boom de la Kindle, y ahora todos la mayoría tenemos Kindle y nos acercamos más fácilmente a la lectura digital. Entonces, muy recomendado el de Escapar para Vivir, y el de La Estrella Fugaz es más juvenil, más suavecito. No todo tiene que ser de mi salida de Corea del Norte, de cómo logré escapar, porque hay demasiado de eso. Caro, bienvenida. Si ustedes buscan, no exagero, pero tampoco es el número exacto. Yo creería que entre el 40 y el 50% de lo que hay de Corea del Norte es lo que yo me escapé y crucé, no sé qué. Pues deben ser emocionantes, sí, pero pues yo creo que uno ya en el 6º libro de Yo me escapé, pues no sé, solamente me he leído uno y falta ver cómo comparar un poquito más, pero pues ahí tenemos el de Escapar para Vivir, y el de La Estrella Fugaz sí me llama mucho la atención y lo voy a proponer el otro año a ver si lo consideramos. Y ahora sí, tenemos nuestros 7 relatos en un orden diferente a los que salieron en el libro, y como es usual en nuestros clubes de lectura, vamos a hablar de cada relato por aparte, porque los libros que son así se merecen como un tiempito para cada uno. No hay preguntas como las que usualmente rigen la conversación, sino que quiero que comenten. Ahora sí te vemos, Caro, bienvenida. Que comenten qué les pareció, qué fue lo más impactante, qué no les gustó, y empezamos con La Fuga del Norte. Pueden ir alzando la mano, participando así libre. Yo relleno muy bien el espacio mientras nadie hable. Ahí voy hablando yo. A mí me pareció que fue un excelente inicio. Aunque cualquiera que hubiera iniciado estaba muy bien. Pero ese primero me pareció increíble. ¿Qué es, Alejandro? ¿Hay que encontraste raro? Sí, ¿no? Listo, entonces, ¿qué opinan ustedes de esa historia? De la esposa que hace esas peripecias, del esposo con sus celos y sus dudas, y la revelación. Dale, Caro, dale. Ah, bueno, Caro la alzó así, después Alejandra. Ay, también se me olvida que uno puede. Sí. No, a mí me da una risa. Bueno, yo te conté al principio que yo pensé que la vida le estaba metiendo cacho al man. Y después, obviamente, pues me di cuenta que el man estaba ahí, bueno. Pero en general, o sea, terrible la situación de ellos allá, o sea, me parece terrible. Y me parece increíble cómo personas si los siguen como si fueran unos caballitos, como que no tienen para dónde mirar, sino el Dios supremo, mejor dicho. Entonces eso fue, digamos, como que lo que más me impactó al encontrarme con el libro, porque yo pensé que iba a ser otra cosa, no sé, otro tipo de cuento, cuando ya empezó la cuestión de yo se había escuchado lo de Corea del Norte, cómo es esa cuestión allá y todo eso, pero ya vivirlo como tal, como lo viven las personas, terrible, o sea, terrible. Porque lo redactó tan bien que uno se sentía viviendo eso. Cuando dijo la comida de perros, me la imaginé, la comida inmunda, la mezcolanza ahí. Alejandra, dale, seguía vos. Sí, bueno, justamente lo que dice Cara, yo también, como él estaba contando la historia,
desde su perspectiva, pues sí, todo indicaba que sí le estaba engañando, quién sabe. Entonces cuando el otro le decía, pues que se rió por lo de la comida de perro, le dijo, no, váyase, váyase. Dice, ah, no, sigan su trabajo. Pues me pareció raro, obviamente. Sí, sospechoso. Uno dice, Es bien sospechoso, pero bueno. Y sí me pareció muy impactante la razón por la que tomaba los... Bueno, aquí es todo spoiler, ¿cierto? sí, aquí somos libres como el viento, no hay problema. Okay. Listo, me pareció muy impactante la razón por la que no estaba tomando esos anticonceptivos. No se me ocurrió en ningún momento cuando contaron de que yo estaba tomando las pastillas, pues nunca se me ocurrió pensar que era por eso. Pero mira que Ningún... estaba alineado con las dudas que él tenía, más o menos. Él decía, no quiere tener un hijo de mí, que yo tengo Sí, esta... y sí, no quería tener, pero no es que no fuera de, bueno, sí, a la vez sí es de, porque no Pero, quería, bueno, que eso pasara a la generación, a su hijo, o sea, ¿quién quiere ver al hijo sufrir así? Sí, ya lo estaba viendo con el sobrino del esposo, ya estaba viendo lo que le iba a pasar a su futuro hijo, no, con razón. claro. Sí, impactante, me gustó también como inicio del libro. Y ahí hay que ver de que aunque sí era lo que él sospechaba, cuando él vio el marco completo ya fue más irrelevante. Ya no le Exacto, ofendió sí. exactamente ese punto, sino todo lo demás. O sea, esta pobre mujer, cómo me ama. Y para mí, desde el punto de vista de esposa, fue asombroso. Hasta dónde yo me entregaría en mis labores así por amor a mi esposo. No desayunaba ella por guardarle por el almuerzo de ella dárselo de cena. O el desayuno de ella dárselo de cena. Y comerse eso cochino. No, Dios bendito. Y decía, esto es amor genuino, ¿qué es esta cosa? Bueno, ya ahorita digo más. Alejandro. Sí, creo que toda la parte de cuando él descubre el diario de la esposa es bastante desgarrador. Y lo de los anticonceptivos es impactante, pero me pareció predecible la primera vez que lo leí. Pero lo del diario fue creo que lo más apasionante que se leía, digamos, en ese primer relato, porque es ir viendo cómo todo se iba abriendo, cómo todo se iba abriendo, cómo todo lo que él empieza a contar de cuando empieza a averiguar del expediente de la familia de su esposo con su amiga que trabaja en el Boibu, en el Gidobon, yo no sé cuáles son nombres todos raros, pero sí era ir viendo cómo todo se iba abriendo y cómo cada cosa que se abría como que el panorama se hacía más desolador. Entonces sí fue como muy impactante todo lo del diario. Y uno como que no suelta el diario, ¿no? Uno es como que, y yo me lo imaginaba a él, que él decía, yo leía eso como si no fuera, bueno, no decía como si no fuera persona, pero algo así, que él lo leyó de una sola sentada, y así me sentía yo, cómo sería pasando hojas, y no, ¿y qué más pasó? ¿Y qué más pasó? Hay otro libro que maneja algo así con diario, que es este, del buen hijo. La mamá no entiende a su hijo y necesita como reconstruir las ideas, y es la mamá la que empieza a escribir muchas cosas y después el hijo lee el diario de su mamá. No, esa parte cuando él lee eso es fenomenal también. Y eso que a mí no me gusta este género y que sufrí con ese libro, pero la parte del diario fue genial. Listo, Natalia. Pues a mí lo que más me impactó de ese relato es la forma como discriminan al niño, ¿sí? O sea, yo creo que obviamente en esa sociedad, en una sociedad esa tan represiva, lo más chocante para mí fue eso, fue como sentir el sufrimiento del niño y también que a la larga eso fue lo que también llevó a ella a decir, no, mira, yo no quiero tener un hijo en este país, en estas circunstancias y yo no quiero que vaya a sufrir lo que el sobrino estaba sufriendo, ¿sí? Pues porque obviamente uno como adulto, digamos, ya podría ver las cosas como con una resignación distinta, que es lo que en últimas, bueno, una rabia disfrazada de resignación, que es lo que se ve a lo largo del libro, pero para un niño es mucho más difícil racionalizar ese tipo de comportamientos que no tienen una justificación más allá de los antecedentes familiares, ¿sí? Entonces eso fue como lo más brutal para mí en ese relato. Que el niño tenía esa mirada preocupada y analizar todo. Yo no me puedo quejar a esta altura, este niño, lo otro. Tanto pensamiento y tanta carga para el niño tan chiquito. Eso es demasiada maldad. Van apocando los espíritus. Y ese es el sistema de educación. Para que todos tengan el espíritu apocado, no tengan voluntad, sean sometidos. Súper feo.
Creo que fue importante que este fuera el primer libro porque es el único que habla de la fuga del norte. Ningún otro salió. El único que tiene final feliz. Y eso, que él dice, así nos maten, pero la muerte es libertad. Entonces deja como esperanza. El tema también de cómo la condena de traición te pesa hasta una tercera generación, porque estamos hablando del hijo de su hermano, ¿no? Que el primero que salió condenado fue el papá por antirrevolucionario y que porque no quería sembrar el arroz en invernaderos. No, porque se le dañó el arroz en el Sí, invernadero. no, porque se le dañó porque lo estaban obligando a cultivar el arroz con un método diferente al tradicional, que era cultivarlo en invernaderos. Entonces él se resistió y dicen que ni siquiera fue tanto por lo del arroz, que ni siquiera fue el tema de la resistencia para entregar las tierras, sino por la resistencia a obedecer en cómo cultivar el arroz a partir de ahora. Y cómo estaba afectando al niño que pues, no tenía absolutamente nada que ver. Entonces eso también fue impactante y se ve en otros relatos también. Pero en el otro relato, que vamos a hablar de la ciudad fantasma, el nivel de agresión o no agresión, la falta en la que cometió la protagonista fue 1.000.000 de veces más dura que la del arroz. O sea, las consecuencias de lo que viene para esa familia lo entendimos gracias a la fuga del norte. Lo que se les viene. ¿Nadie más tiene algo ahí de la fuga? Landy, ¿tú tienes algo que quisieras? Para esto, o sea, yo también el libro ya lo había leído, pero nunca lo terminé. O sea, lo había dejado hace como 2-3 años y fue como muy... Esta historia en lo personal me encantó reiniciar el libro porque yo tenía otros recuerdos y creo que ya los había parchado con otras historias, no sé, y el poderme dar cuenta que no, y que iba por otro lado, pero que realmente lo sufrí por segunda vez. O sea, la primera vez que lo leí recuerdo, o sea, los vagos recuerdos que tengo era esto, o sea, era como el dolor del niño, o sea, realmente como, híjole, o sea, no tiene como esperanza de que algo cambie si siguen ahí. La cuestión que ya comentaron del error, o sea, que pesa por generaciones y seguirá pesando, pero que realmente la crudeza de la historia la pude volver a apreciar, o sea, de tan bien narrado que está, te mete en la historia que ya la hayas leído. O sea, yo la leí por segunda vez y no fue como paso páginas o algo, no, o sea, te hace sentir esa impotencia igual que el personaje. Entonces, precisamente lo comentan, o sea, nos quedamos con la esperanza que en todas las demás historias no nos quedamos. Y es esa parte de, pues espero que haya pasado, espero que se haya pasado, que haya habido un cambio o algo, pero te quedas con esa sensación de, esa es la historia de esa familia. ¿Cuántas más hay de esa manera? O sea, igual. Jorge, bienvenido. Qué bueno que pudiste entrar. Qué pena haberte lo mandado tardecito el link. Voy viendo el mensaje, había salido con mi esposa y sin el teléfono y en cuanto llegué lo vi y me metí. Sorry. No, listo, perfecto. Entonces te cuento, vamos a ir hablando de relato por relato. Ese es el estilo que usamos cuando los cuentos, los libros son de relatos, para poderle dar a cada uno como su importancia y su momento. Ya estamos terminando con el primero. ¿Quisieras tú decir algo de la fuga del norte? La fuga del norte. Sí. Ahí es cuando el muchacho está, vamos, lo que le pasa con la esposa, ¿verdad? Exactamente. El miembro del partido, sí. Ahí me llamó la atención algo que, como no tenían hijos, le decían a la muchacha, eres la tía de, o la madre de. Dije yo, o sea, ¿en qué mundo viven que no se les puede llamar a ellas por su nombre, sino que por el miembro varón de su linaje, o en este caso, al del hermano, ¿no? Del cuñado. Ello es bueno, aquí se está luchando por los derechos, de hecho ya están muy bien, van muy bien, pero no, ya están miles de años atrasados, en serio, eso me voló la cabeza. El pobre hombre, pues, la verdad yo hubiera hecho lo mismo, dice, morir camino a la libertad, o lograrlo, pero quedarme aquí ya no era posible, en serio. Es que uno puede soportar el sufrimiento uno mismo, pero ya cuando se lo provocan a los seres queridos, ahí es cuando se vuelve insoportable. Y es lo que yo noté. Eso fue lo que accionó a este hombre,
y decidió mejor darse a la fuga. La verdad sí lleno de impotencia ese relato. Muy bueno, muy bueno. Gracias por recordarme eso, porque resulta que también pasa en Corea del Sur. No es debido al régimen, no es de lo exclusivo de Corea del Norte. En el sur, como ya están tan abiertos al occidental, ya hay una que otra pareja que se llaman Jagia o así como cariño, pero es muy usual. Por ejemplo, papá de Jorge, mamá de Jorge, entre ellos. También pasa en el sur. Y eso es lo triste de que no hay identidad. Y ese es un tema que se trabaja mucho en Kim Ji-young, nacida en 1982. Ser yo por mí, no por los hijos que tengo. Ser yo por ser humano. Y esto también pasa con los varones, con los títulos. Los hombres, bueno, los títulos da para hombre o mujer, sino que en la parte laboral a los hombres, digamos que les influye muchísimo más. ¿Usted es director? La gente puede nunca decir su nombre y siempre director. Director, en la calle, director, ¿cómo le va? Entonces el día que usted deje de ser director, usted se siente nadie. Porque entonces usted no es Alejandro, usted no es Jorge, usted era director, entonces no tengo identidad. Y esto es gravísimo. Por eso hay tanto movimiento ahora por lo de la salud mental, por otras como nuevas maneras de tratar el ser humano allá en Corea del Sur, y pues ojalá eso pueda pasar pronto y mejorar la condición. Nos vamos para, este no fue el segundo, pero vamos a hablar de Tan cerca, tan lejos, porque en orden cronológico sí lo fue. Este fue el del señor que iba a visitar a su mamá. Yo pensé en la visa. Si uno pide visa para ir a Estados Unidos, tener que pedir visa para ir a una ciudad, de una ciudad a otra del propio país de uno, qué estrés, qué mal genio y qué impotencia. Entonces bueno, los voy escuchando porque yo también tengo mucho para decir de ese. Alejandro. ¿Sabes? Ese me pareció, bueno, hay muchos que son muy desgarradores, pero ese con el recurso del telegrama, con lo concisos que eran los telegramas, al final, madre muerta o madre murió, algo así, con que haya pasado los 4 controles, o sea, cuando yo leí por primera vez ese relato, era como, o sea, este man se pasó 4 controles, el primero que porque el amigo dijo que estaba borracho, luego yo no sé cómo tanto fue que hizo, pero quedó a puertas del pueblo, que por cierto era su pueblo de origen, y por el servicio militar obligatorio lo echaron, y, o sea, no lo echaron, no, lo obligaron a irse a otra población, casi pierde el amor de su vida, al menos lo dejaron llevarse a su prometida. Entonces creo que es demasiado desgarrador, y lo de que muere a portas de entrar a poder despedir a su madre me parece espantoso. O sea, creo que es de los más fuertes en cuanto a la tensión que va manejando como la esta, y cómo intenta al final hasta como pedir compasión y misericordia del soldado, del señor pues que y todo el mundo como suplicando que los dejen entrar, y nadie los dejó entrar por, ya con esto termino, el acontecimiento número 1, que también se repite en otro relato que fue muy bueno. Entonces, exacto. Ahí sonó primero lo de ese acontecimiento y después el otro realmente es el que nos hace entender qué es, ¿no? Aquí uno queda un poquito como en la oscuridad. Y lo que dijiste, a mí me impactó también, aparte de sentir de que uno está pidiendo visa para otra ciudad, de que usted no pueda vivir donde usted quiere vivir. Que usted lo obliguen a vivir en otro lado. Es que yo sentí mal genio. Me leía y me daba rabia. A ver, Natalia fue la segunda en alzar la mano. Bueno, mira, a mí, digamos, de este relato lo que me causó, pues aparte de lo que menciona Alejandro, que eso es como lo primero que uno dice, uy, Dios mío, o sea, imagínense nosotros en Colombia pidiendo permiso para ir, no sé, de Bucaramanga a Bogotá o cosas así. Pero a mí lo que me causó como un impacto así muy fuerte fue lo de las aves. O sea, él abre la jaula, se van las aves, como que las libera y vuelven, ¿cierto? Entonces él dice como que, uy, a ellas también las han amaestrado, y decide romper la jaula. Sí, eso a la larga es como el sueño de la mayoría de ellos en cuanto a su sistema, digamos, sí, político. Otra cosa es que ahí ya nos empiezan como a hacer mucha referencia a lo que
a lo que se ve también en otros relatos de en este país no puedes llorar, en este país incluso llorar es un crimen, tienes que reír, estás obligado a reír y tragarte tu propia rabia, tu propio dolor. Esas dos partes fueron terribles, además porque él se compara con un animal, porque como es castigado, también dice como que estuve 20 a 22 días siendo un animal y por eso llega prácticamente como un despojo ya a su casa, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fue lo de las aves. En esta historia es lo de la correa, ¿no? Con lo que decís del animal y que vio. A mí me impactó muchísimo la historia cuando él es niño y dice que vio que con una correa le dieron a otro y desde ahí se le volvió la imagen que le cambió la actitud. De él con sus maestros, sus profesores, ya fue más dócil. ¿Qué nivel de susto tuvo que haber tenido ese muchachito para que ya sirviera? Porque cuánta correa no da uno aquí en Colombia y nos arreglan y uno bolee correa. Eso de que estuviera manchada en sangre es la clave. Ay no, qué horror. Alejandra, sigue. Ay, sí, eso fue terrible. Bueno, este cuento, este relato, también me pareció muy cruel, ¿no? O sea, que tenga que suplicarle a los que dan las autorizaciones 3 veces y que no se conmuevan ni un poquito. No, me pareció muy duro en ese sentido y mucha impotencia al final. O sea, él decía, no, ya, un odio, una rabia, un dolor, o sea, ya me da solo lágrimas, no sé, era mucho más fuerte que eso. Y pues por eso rompió la jaula de los pajaritos. O sea, ella no quiere ese sistema, ya quiere que se destruya todo. Ya no le importa nada, mejor dicho. Bueno, aquí porque tiene esposa y un hijo, pero llega a un punto de destruir tanto a una persona, ya no aguante más. En el caso de él, pues todavía tiene que seguir por la esposa y el hijo, pero es como si se destruido. fueran las esperanzas. Pero destruido. Sí. Seguir cojeando. Y seguir ahí porque, pues, según leímos, ¿no? En el... Eso es spoiler, no sé. Del libro de la plaza. Decir todo. Bueno, de otro libro sí no, digamos el final, no, ese bueno, final de otro no. libro, por ahí vi que ni siquiera suicidarse vale, o sea, no se puede porque también castigan a la familia. Entonces, bueno, eso tampoco sería la escapatoria para ellos. Es terrible, no hay nada que puedan hacer. Entonces, sí, mucha frustración. Ese relato es muy frustrante, muy triste, muy doloroso. No pensé que, la verdad, yo no sabía que tenía que pedir permiso para viajar de una ciudad a otra. No tenía ni idea. Imaginarme eso aquí en Colombia es una locura. Sí. Como decía Natalia, sí, no pedí permiso de ir a Bogotá para ir a Medellín. Yo fue angustia total. Porque yo estaba leyendo el libro y entonces yo estaba como que, ay, pero ustedes lo pasaban como que, ¿sí me entiendes? Como que yo escuchaba la historia porque pues yo la escucho, iba escuchando la historia y que no, lo revisaban y bueno, lo dejaron pasar y yo, ay, pero rápido, o sea, yo era como que llega rápido, y pensar que prácticamente, o sea, llegando es cuando o sea, ¿sí me entiendes? Prácticamente arrastrándose a la puerta, llegando y después le dan la mala noticia. O sea, me pareció, fue angustiante, eso es lo único que puedo decir de este libro, fue angustiante para mí, porque ver como, permiso para ir de un lado a otro permiso para otro, y otro permiso, y yo, ay no, ¿qué le va a pasar? Entonces, digamos que eso es lo que yo puedo decir de este relato, fue solo angustia, yo era, y para mal de rato terminar, que, o sea, que al final no alcanza a verla, ni nada, y esa gente no tiene ni sentimientos por nada, o sea, ay no, que me acuerde mi angustia. Pero eso es lo que puedo decir. Ese que tanto nos impactó de tan cerca, tan lejos, también nombran eso en La chica de los 7 nombres. Y cuando ella llega a Corea del Sur, ella dice que es absurdo la libertad que siente en sus manos de poder hacer lo que quiera con su vida. Eso es algo que le tienen que hacer acompañamiento psicológico a los desertores de Corea del Norte, porque ellos no conciben de que nadie los esté supervisando. O sea, si usted tiene éxito y sale adelante en la vida es porque usted pudo tener éxito y salir. Depende de usted. Y eso para ellos es la locura, tener la responsabilidad de su vida en sus propias manos. Eso es como, porque ellos ni siquiera se podían desplazar de un lado a otro autónomamente.
Listo, Alejandro, y después Landy. Sí, solamente por volver como a notar que el recurso de las alondras me pareció precioso, o sea, me pareció una forma de significar como el dolor cuando él rompe los barrotes de la jaula para que escapen, me pareció un recurso precioso. Y una cosa que me pareció muy divertida fue que cuando lo capturan, entrando al pueblo de la madre, al final que lo llevan pues al campo de trabajo forzado, el señor militar, no sé, el oficial, lo culpó de que por gente como él, el distrito D no esté alcanzando sus metas de producción. Entonces fue chistoso y es muy parecido también a lo que se ve en el de la Z Roja, que es como que, o sea, la gente dándola toda, casi que medio esclavo, y es como, claro, o sea, no, aparte de todo lo que sufren, tienen que aguantar como el desprecio de lo que hacen, y pues, sí, fatal. Eso de, como, claro, es que si usted está yendo, ¿cómo vamos a alcanzar las metas de producción? Y él como, pues que mi mamá está muriendo. Entonces también fatal. Sí, yo pensé en los permisos laborales. Hay que dar permisos en situaciones así. Landy. Igual me había nada más para comentar, como comentaba, claro, cuando lo estaba leyendo, yo, o sea, estaba tan emocionada y al mismo tiempo como tan dolida, pero tenía la leve esperanza de que la viera, de verdad, aunque sea a lo lejos, aunque hubiera sido un último contacto, o sea, sí tenía la esperanza, te hace sentir, te hace desear tener esperanza, como ojalá sí sea ese final. Y o sea, lo duro que es que ni siquiera pudo tener el duelo de su mamá. O sea, ¿sabes qué? Estás castigado, tienes que trabajar, tienes que cumplir tu castigo, llega con su esposa y también el shock de la esposa de, entonces, ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué condiciones lo vio para poder estar así de consternada como lo expresa en el libro? Entonces, eso creo que, o sea, unado a varias cosas que ya mencionaron, realmente a mí pues me movió mucho, ¿no? Como no lo alcanzó a ver, aparte, llega con su esposa y la esposa pensó que estaba en otro lado y que si no estaba y que sí, entonces creo que esas son las cosas también con las que me quedo de esta historia y que me mueven. Ahí con dos cosas que dijo Alejandro y Landy, que el recurso de las alondras y con la descripción que él va haciendo, que ella se sentía muy emocionada y a la vez como triste o consternada, me parece que este señor da los adjetivos en el punto que es para todas las historias. Ahorita les reenvío el link para el tiempito extra. Los adjetivos en su punto. No es de una manera que exprime el dolor, como que quiere a propósito hacerte doler como exagerado, sino que te va diciendo las cosas en la medida en que uno queda como, no me lo creo, ¿qué va a pasar? Qué triste, o sea, es como todo balanceado. De veras. Listo, pasemos a la tercera. La ciudad fantasma. Esta es la de el hijito que le daba susto, los cuadros estos, de Carlos Marx y de Kim Il-sung. Bueno, no me acuerdo exacto si era de él. El nivel de fallo de esta señora me dejó asombrada, pero fue por el hecho de que estaba comparando con el error del cuento 1. Al señor se le murieron las plantitas y tuvo una consecuencia inmunda. Ahora esta señora, que el hijo está llorando por esos cuadros, de que ella no asiste, de que ella tiene otras cortinas, eso era muchísimo más alto. Y el tema de los cuadros también sale en el de la chica de los 7 nombres. La casa, esto es rapidito, la casa estaba incendiándose. Y el señor, en vez de entrar y sacar cosas de valor para ellos, entró a sacar los 2 cuadros con posibilidad de morir. Y eso por un tiempo les valió a ellos buenos ojos ante el partido. Ama tanto esto que vea cómo se sacrifica por los cuadros. Entonces eso es algo muy loco, de un nivel de idolatría. Gracias. Igual, a mí algo que en esta historia, como mencionas, a lo mejor era pues una cuestión más grave, más complicada, pero la señora era muy ingenua. Para ella era como, cuido a mi niño, o sea, eso es lo más importante para mí, que él esté bien. Y eso les costó su estancia, les costó, o sea, todo el futuro que ellos tenían ahí. Además de, o sea, como otra cosa puntual con la que me quedé yo de esta historia es que un niño ahí no podía
vivir sus temores libremente. O sea, hasta en eso tenían que tener el control, ¿no? O sea, no le puede, un niño se puede asustar hasta porque hubo lluvia muy fuerte y había relámpagos, ¿no? Ahí no, o sea, un niño que aún no controla sus emociones, que aún no controla sus pensamientos, que incluso no tiene todavía capacidad de decisión desarrollada, controlan hasta eso. Y se me hace algo como extremadamente fuerte porque pues va desde esa parte en la que desde la infancia los van educando de esta manera, los van controlando, los van sometiendo y entendieron que, o sea, un niño no puede ser niño. Entonces, con eso creo que fue lo que a mí más me impactó de esta historia. Ese relato me pareció muy divertido de inicio, obviamente, aunque al final queda ya como en una categoría más tipo tragicómico, pero me pareció un relato sumamente, o sea, de inicio, como la sensación que me dio la mayor parte de la historia es el colmo. Estoy seguro que a esta señora le van a poner problema por lo que sufre ese niño, pero es que igual era muy chistoso, y aparte por todo el juego de palabras que se hacían contra el comunismo, porque creo que es en ese relato donde se habla de Marx, que cita el comunismo es un fantasma que recorre Europa, y entonces allí el autor hace como un juego allí de, no sé si Marx hablaba del comunismo o si estaba hablando como de una autorreferencia, algo así, como para decir que Marx era como el fantasma, ¿sí? En este caso, Marx, el fantasma que asusta al niño. Entonces, sí, esa fue como mi sensación, como de, o sea, qué niño tan de malas, que justo le da, o sea, le tiene miedo a él, y pues lo más grave, que le tiene también miedo a Kim Il-sung, ¿no? Que fue el primer líder que tuvo, pues, Corea del Norte. Entonces, pues, sí, muy de malas, y al final, pues, que eso les valió para ser deportados y pues, sí, como ir a sufrir todos sus dolores, toda esa vida mala que tenían por delante. A mí lo que me ha venido llamando la atención, o fue llamando la atención a través de los capítulos, es que la misma gente se incrimina. Vamos, no es un gobierno total, bueno, sí lo es, ¿no? Que oprime demasiado. Pero no es solamente el gobierno, sino te tienes que cuidar del vecino, del compañero de trabajo, del miembro del partido del edificio. Todo mundo está encima de qué haces, qué es lo que haces y cómo lo haces. Y casi te dicen, no, es que mira, no quiero perjudicarte, pero es que cómo es posible que tengas las cortinas abiertas o las tengas cerradas o las tengas de un color oscuro para que no... Es ese nivel. La gente está adoctrinada. Son pocos los que van despertando queriendo hacer algo, pero están a la mitad de un grupo de zombies. Así que es muy peligroso. Al final, sí, son sacados de la ciudad, pero de todas las historias es lo más cercano a un final feliz. Digo, en esa ciudad viven, si te tienen que reunir a 1 millón de gente en esa poca cantidad de tiempo, nada más cuando truenan los dedos en una tormenta, pues que te manden a un pueblo alejado donde casi nunca va él, probablemente sea lo más parecido a un final feliz en todos estos relatos. Podría verse como un semifinal feliz, pero sabemos por el tema de la Z roja, que cuando una persona la reubican en otro lado así remoto, se sabe que llegó por castigo y tiene de todos modos como la marca o la cosa encima, y lo llevan como por mal vida política. Entonces no es así como tanta libertad que digamos. En lo del tema de las cortinas, el individualismo está prohibido. Los cortes de cabello, hay un número de cortes de cabello posibles y usted tiene que escoger entre esos y de acorde a su estatus y a su edad. Ni siquiera usted puede escoger el pelo que quiere de la lista en cualquier momento de su vida. Imagínese eso. Entonces yo me acuerdo que Caro decía, pero las muérganas o las berriondas, estas cortinas, ¿cómo así que uno no las puede tener? Si uno las quiere tener de flores, qué rico, negras, con pepas, lo que sea. Eso es un privilegio que tenemos en nuestros países. Usted dentro de su casa pone lo que usted quiera. Entonces qué rico poder tener eso así. ¿Listo, Natalia? Eso te iba yo a mencionar, lo de las cortinas. Ahí es que ese relato es como para uno llorar y reír al tiempo. O sea, es una cosa... La señora se cree súper fuerte, ¿no? Entonces ella, cuando la llaman, digamos, le dan la queja, bueno, la queja no, como le hacen el comentario
la guardería, digamos, el colegio del niño, ella dice, ay, no, es que ese niño si hubiera nacido fuerte como yo, no le saldría con estas pataletas, pero salió a mi marido, ¿no? Entonces ella como que no es consciente de la gravedad de sus actos, y llega un momento a que a mí me llama mucho la atención que el marido le dice como, es que aquí uno nunca es suficientemente precavido, o sea, como que, oiga, la están embarrando. Y al final, cuando ellos ya son como expulsados, como expatriados casi que, ella dice, analizando como que si yo hubiese sido como más inteligente, si yo hubiese sabido sobrevivir en esta ciudad, habría tenido que aprender a sentir miedo mucho antes, ¿no? Y otra escena como muy brutal fue cuando, a pesar de la lluvia, reunieron a todo el mundo, o sea, en cuestión de minutos. Eso muestra la represión tan grande a la que están sometidos, porque cualquier falta, cualquier ausencia, cualquier mal movimiento, o sea, es una cosa brutal. Pero ahí me llamó mucho la atención también, es que yo no sé si ahí estoy confundida, o es que el niño asociaba la estatua de Marx con un fantasma y le tenía miedo, pero no sé si fue porque la mamá en algún momento le contó la historia, no me acuerdo, y él como que lo asoció con esa estatua, y ahí empezaron todos los líos. Pero sí, en realidad, cuando él veía la estatua era como que Obi, y se desesperaba, y por eso las cortinas, por eso todo el problema. O sea, en realidad el lío fue por la imprudencia de la señora y por el temor del niño. Creo que eran pinturas, creo que eran cuadros, estatuas creo que no. No, es que en la plaza, es que creo que la casa de ellos, había una ventana que daba justo como a una estatua que estaba como en la plaza, y es por eso ella puso la cortina, para que el niño no viera sí, es como una estatua. Pero no, creo que era solamente la imagen, porque lo vio como en medio de la fiebre, como en una lluvia o algo así, entonces ya para el niño fue, pero no, pues no sé, no recuerdo qué haya sido porque le contó la historia, ya alguien nos corrige ahí. Jorge, ¿sigues con la mano alzada? ¿Quieres decir? Ah, no, ya no. ¿Alejandro? Nada, que algo que da pues mucho coraje es que el señor era un señor de propaganda, ¿no? De un Jidowon, y me da también coraje, que creo que eso es algo de lo que adolecen ambas Coreas, que es el tema de que me imagino que debe estar mucho más acentuado en la parte del norte, y es el tema de que la mujer es la que se encarga de la educación del hijo. Entonces eso me parece muy fuerte, porque el señor al final casi que le echa la culpa a la esposa de todo lo que les estaba pasando, de no haber criado bien a su hijo. Bueno, al final pues la condena por ser contrarios a los valores revolucionarios y no sé qué. Y otra cosa que me impactó mucho es el final, cómo cuenta. Es que Van D es un genio, la verdad, o sea, y la traducción también es muy buena, todo como se cuenta en la escena final, que es como que están en la parte del camión, que el conductor tiene que bajarse a prenderlo, y cómo cuentan que está el niño llorando todo el camino, el señor fumando, y yo no me acuerdo qué está haciendo la señora. Ese final del relato me parece brutal, porque me sentí como adentro de ese camión y dije, uff, qué desespero. Y ya me puse a pensar yo en nuestro tiempo de reunión, entonces pasemos al de la Z roja, que este fue el último relato. Creo que lo que Caro había dicho en un momento, que pensó que era el sueño, ese era el de el escenario, que no se sabía si era un sueño o la realidad, pero el de la Z roja, este fue la de un señor excepcional, de entregado por su labor y su trabajo, y le pagan terriblemente. Eso es como la muerte, y creo que, pues, o sea, literalmente fue la muerte del señor, pero creo que es la muerte de las esperanzas, de la vida más dedicada y más entregada, porque ni siquiera este señor fue degradado a ese puesto por culpa propia, fue por un hermano de la esposa, que él perdió todo lo que tenía y resultó trabajando en el campo en una forma muy agreste, y fue un excelente contraste entre el relato 1, La fuga del norte, que da la esperanza con la salida, y el cierre de lo que es, no importa lo que hagas, lo perdió todo porque lo entregó todo. Uf, esa frase fue fuerte. ¿Alejandra? Sí, exacto, sí, me pareció obviamente muy triste, y muestra como que sí, cualquier persona es
desechable. En realidad cualquier persona le pueden sacar, pues inventarse, porque a alguien le inventaron literalmente y le trataban de buscar ahí que puedan echarle para acusarle y ellos salirse pues del problema, echarle la culpa a alguien más y que el partido pues quedara bien con la gente. Y yo creo que la verdad eso le podría pasar entonces a cualquiera, aunque sea alguien que trabaje en el partido, súper dedicado, y sí, eres el más leal, pero si en algún momento hay algo que le caiga mal a alguien, le inventan cualquier cosa. Y ya, y es desechable y no pasa nada, no importa que se haya dedicado toda la vida. Ah, bueno, y ahí sí parece un poquito entonces el cuento de Vida del Caballo Tesoro. Pero sí, cualquiera desechable y me pareció supremamente triste la rabia del señor, pues al final cuando habló de la Zeta Roja comparándola con la casa del partido, pues se sintió en ese discurso. Bueno, no fue un discurso, fueron un par de palabritas, pero se sintió la rabia. Y bueno, frustrante. De este cuento hay que resaltar de que pudieron hablar en voz alta los dos personajes, el sobrino del que acusaron y el otro protagonista que era el periodista, pueden hablar en voz alta entre ellos dos de su queja del partido. Y aquí muestra muchísima confianza entre ellos dos, porque como veníamos hablando, usted no sabe quién lo va a traicionar. Lo que ellos dijeron del partido, por la ofuscación del tío que iba a ser juzgado, eso era para ser condenados ellos también. Pero pudieron confiar en el otro y decir en voz alta ese dolor, porque en lo que fue la capital del infierno, la de los viejitos, que les daba mucho susto decir que nadie en la estación decía en voz alta la queja por temas del gobierno. Yo pensé en nuestros ancianos. La gente en México debe ser igual que en Colombia. Los adultos se quejan a diestra y siniestra de la política. O sea, eso es parte como del sabor de la conversación. Si no hablan de eso y no se quejan de eso, les da un tic en el ojo. Son, ay, no, es que el presidente, ay, no. Y allá no poder hacer eso, ¿cómo será la gastritis que le debe dar a los viejitos no poder hablar nada de política? Entonces, como que qué bueno que al menos estos jóvenes en el relato 4, que fue el último del libro, sí lo pudieron hacer. ¿Alguien tiene alguna opinión más de este o pasamos al otro? Sí, también me llamó la atención el que no eran capaces de decir la verdad en cuanto a la producción. Ponían metas imposibles de alcanzar, quedaban mal y tenían que culpar a alguien. En este caso a esta persona que trabajaba tan bien, pese a que ya vimos que por culpa del cuñado y luego lo fueron mandando para acá. El tipo hacía todo lo que podía. Pero me llama la atención eso, que en esa cultura, si el jefe dice esta es la meta, esa es la meta y punto. No se cuestiona, no se ponen a ver si es realista, si es alcanzable, si tienen la materia prima, la mano de obra, los recursos. No, esa es la meta y si la pidieron, eso va a ser. Y no, pobrecitos, se estaban matando y casi hasta del clima los culparon. De hecho sí, del clima los culparon cuando se echó a perder todo. No, eso. Y pues que Jorge lo dice con más dominio del tema, precisamente porque trabaja en una empresa que produce cosas, ¿cierto? Son elementos y cosas electrónicas, ¿cierto? Uno, ¿cómo estoy ahí? De hecho sí, para una empresa coreana y me muevo alrededor de todo ese sistema. Exacto. Pero Corea del Sur. Ay, buena aclaración, sí. No es lo mismo. Porque después con este tema no. Entonces él conoce pues más de eso y sí, es ilógico todo el proceso que le dieron, todo el manejo que le dieron al proceso técnico de esto. Y el señor, siendo bueno en lo que hacía, anhelaba ser mejor y entregar mejores procesos. Y quiero saber más de agricultura. Eso era de admirar. ¿Natalia? Lo que dice Jorge sobre que mentían, es que el periodista de hecho era reconocido entre la población por ser un vendedor de mentiras. Entonces, pero a pesar de eso sí le tocó como las fibras, la situación de uno de los protagonistas en realidad. Y a mí lo que me llamó la atención ahí fue la manera como él se entregó a su trabajo en detrimento de sus hijos. O sea,
le encomendaron esto y se fue por allá a las montañas y ni siquiera iba, o sea, no acompañó a sus hijos, ¿sí? Y aún así los hijos lo entendían, o sea, no sé si tomarlo como un amor muy profundo de sus hijos, tomarlo como una resignación muy profunda también, porque los niños lo entendían y decían, es que envió una nota, es que no pudo venir, pero envió esto. Y también el dolor de los niños de ni siquiera poder alcanzarlo cuando estaba siendo juzgado, ¿sí? Uy, eso para mí, de hecho, como lo acabé de leer, o sea, lo tengo como todavía el impacto ahí, porque obviamente uno tiene el privilegio de alguna manera de decir, bueno, sí, mi trabajo es importante, pero hasta dónde estoy dispuesto a sacrificar lo que es más importante para mí en función de ese trabajo. De pronto para ellos el orden de importancia es distinto, ¿no? Además porque de eso depende también la vida de ellos mismos. Eso tenemos que entender que en Asia todo va de lo grande a lo pequeño. Primero es mi país, después es mi empresa, después de la empresa es mi familia y de último estoy yo. También en las direcciones, si es un envío del extranjero, se pone el país, el departamento o la colonia, después el barrio y después mi casa. En ese orden, las fechas, se escribe el año, el mes, el día. Entonces, por esa razón ellos son capaces de ponerse de últimos y en este caso, pobrecita la familia, iba después de su empresa y del país. ¿Caro? Algo que me pareció chévere, o sea, bueno, como interesante es como la comparación del edificio como tal, o sea, lo comparaban, o sea, la seta roja es como un hongo, si no estoy mal, que es rojo, bonito, llamativo, pero lo peligroso que es, o sea, lo venenoso que es, entonces lo comparan como con el edificio es tan grande, tan bonito, pero lo podrido que es por dentro y el daño que hace a los demás y a lo que lo rodea es terrible. El veneno era tal cual. Sí, como por resaltar a todo lo que han dicho, creo que la parte final del relato, aparte de toda la frustración y las humillaciones que él tiene que aguantar y que de nuevo la culpa terminó siendo de él, si a la fábrica le iba bien era por el partido y si le iba mal era por culpa de él. Al final, esa parte que cuenta el autor de esa carcajada que suelta, yo me lo imaginé así como a lo Joker. Y fue, o sea, me pareció también un recurso, o sea, hay muchos recursos del actor que me parecen impactantes, o sea, que me parece un genio, la verdad, cómo los usa y cómo te mete dentro de una situación de angustia y de pánico y como que la sientes. Listo, Vida del caballo tesoro. Vean, este fue, bueno, todos fueron muy buenos, pero este del caballo tesoro, cuando le dicen, es que de las medallas usted no va a comer, la medalla no le va a dar a usted el techo, las cosas, bueno, literalmente no era la medalla, ¿no? Él hace la alusión al árbol, pero era de su entrega al partido, porque eso era lo que significaba el árbol, esos sueños, ese compromiso que él tenía, y a la final que todo eso se vea destruido y derrumbado, cuando la gente ya no tiene como esa conexión y ese propósito, pierden la vida también, y fue lo que le sucedió a este señor, cuando vino el desencanto. Natalia, primero. Ese fue mi favorito. O sea, de todos, ese fue mi favorito porque es como la desesperanza de una persona que lo entregó todo también. ¿Sí? Que fue brillante, que fue reconocido, que trabajó hasta el cansancio y que al final se dio cuenta de que todos esos ideales que perseguía no eran más que humo. Y tener no sé si fue como ese dolor o como ese valor también de decir, este árbol que representa mis ideales, mis sueños, el trabajo de toda mi vida, lo voy a destruir, porque eso fue lo que hizo. Y es que él empezó desde muy joven, ¿no? Entonces, es que la fuerza de ese relato, la forma como está escrito y todo lo que le hace sentir a uno como lector, yo creo que por eso fue mi favorito. Y también como por las figuras a las que hace alusión, ¿no? Como lo que representa el árbol en la vida del protagonista. Y también como, es que no sé, como el sobrino, sí, creo que era el sobrino, o bueno, el hijo del amigo, algo así, que no me acuerdo. Pero como en el fondo él sabía del sufrimiento del señor y
y cómo por eso mismo se presentó, pero era como saber que se estaban despidiendo sin despedirse, ¿sí me entiendes? Y César, no sé, fue brutal ese relato. Y cuando hablaste que al final destruye el árbol, es tan dependiente la gente de otros de una manera enfermiza que ni se puede decir, que todo el mundo se estaba calentando con el árbol por el que lo iban a matar, que él finalmente destruye, que quiso toda la vida, y ahí estaban, quemando las cosas sobre el cadáver del pobre señor. Bueno, pues no literal, pero pues figurativamente. Entonces como que me parecieron tan carroñeros. No sé si lo notaron, pero no sé, el solo hecho de que la gente estaba quemando las cositas del árbol me pareció pura carroña. Seguía Alejandro. Sí, creo que en este relato fue también de mis favoritos. Especialmente creo que con la parte final es como que lo que le da, así lo veo yo, como el sentido a toda la historia, a toda una historia de dolor, a cómo le apostaste todo a un olmo de alguna manera, pero es que el olmo era como la representación de unas esperanzas y unos sueños que nunca se cumplieron. Entonces, o sea, como que lo sentí y yo he vivido algo un poquito personal en mi vida, pues tampoco es la cosa más íntima del mundo, pero digamos que yo estuve como 10 años metido en un grupo, ¿sí? En un grupo y digamos que hubo un momento como cuando yo abrí los ojos, como que después de esos 10 años y como uno decir, oh my God, ¿qué hice? O todos los errores que cometí o cuánta gente, sí, o sea, como que ese relato me hizo sentir muy identificado porque decía, es que tiene que ser muy duro. A mí no me pasó viejito, pero en parte fueron como bastantes años y uno dice, y la sensación de eso como de, uy, estaba equivocado, yo estaba equivocado. Entonces, y la parte final de cuando cuentan que él muere y que el diagnóstico fue un paro cardíaco y que fue o sea, que destruyó el olmo a hachazos, o sea, o sea, como que te imaginabas al viejito dándole al olmo, fue brutal, o sea, fue desgarrador. Yo creo que murió de un corazón roto. Ese es mi diagnóstico oficial. De eso murió el pobrecito, en serio. Es que son personas muy nobles, muy nobles. Ya vimos lo de la seta roja, ya vimos esto del caballo tesoro. Les dan un cuento desde niños, no tienen acceso a información de cómo se hacen las cosas en el exterior, en otros países. En ese mundo y en ese ambiente crecen. Algunos se lo creen de corazón y dan todo por eso, todo. Son buenas personas, pero no conocen nada mejor. Nosotros nacimos en estos países en los que tenemos libertad para todo y si nos meten ahí de una, sería el infierno, no soportaríamos la realidad que ellos viven. Pero ellos ahí crecieron, es el mundo en el que conocen, no conocen nada mejor. Y crecer y llegar a esa edad y darte cuenta de que en realidad todo fue una mentira, no sé cómo no se murió antes. Vámonos con el penúltimo, el escenario. De este quiero decir que me encantó la honestidad y como el veneno con el que hablaba el protagonista. Este dijo, sí, mi error fue echarme el chistecito, sí, y mi error fue no sé qué, pero lo minimizaba, y como él también era pilas de que entendía cómo se maneja el lenguaje en su país, él decía, es que me contaminó el sur, sí, eso fue que... Fui víctima de la propaganda surcoreana. Le echa, pero yo sé que él no se creía ese cuento. Él no estaba de verdad compungido porque no. Entonces, él quiso pensar distinto. Él quiso como ver las cosas de otra manera. Y el impacto que tuvo eso en su papá fue muy fuerte. O sea, al papá le cayó de sopetón estando en un evento público. Ahí fue que entendió todas las palabras del hijo. Y el papá estaba muy en orden con todo porque era parte del Bobby Boo. Él sí estaba comprometido con toda la causa, entendiendo todo y en contra de lo que su hijo pensaba y hacía, que fue un choque que lo llevó, se creería que hasta la muerte, porque ahí no se supo si fue el hijo o fue él o qué pasó. Listo, los escucho. ¿Alejandra? Bueno, sí, para mí yo creo que entre este y el de la capital del infierno fueron mis favoritos. De pronto el escenario fue mi favorito. Me pareció increíble. Y eso que al principio, cuando empecé a leerlo, todavía no había conectado, todavía no estaba segura, todavía no entendía bien de qué se trataba.
Pero ya cuando entendí, ya de ahí me cambió la perspectiva y bueno, entendí que era como, el muchacho era muy sarcástico, la verdad, era bastante sarcástico, sabía, bueno, y los otros sabían que él estaba siendo sarcástico precisamente, por eso lo sacaron de él. Y el papá también sabía. Entonces me pareció muy interesante ese cuento, cómo narra, cómo compara, bueno, lo de estar en la piel del personaje durante 23 años. La piel del personaje. Y el papá también lo dice, ¿no? Lo menciona por 50 y pico de años, porque lo dicen. Cómo compara el vivir en esa sociedad como ser un actor que toca expresar sentimientos que no tiene. Me toca actuar, sí, ponerse una máscara ante la sociedad. Y también, o sea, en ningún momento puede quitarse la máscara, la verdad, porque cualquiera puede acusarlo, así sea su mejor amigo, no lo sabe. La familia también, pues por ejemplo estaba en su familia y su familia no pensaba igual que él. Entonces es terrible, no puede quitarse la máscara en ningún momento de su vida. Me parece una cosa terrible. En el cuento al menos de la Zeta Roja, entre los dos amigos se hablaban mal. El partido tenía como descargar la rabia. Pero no todo el mundo tiene eso, obviamente. Me parece muy duro el final también. Pues yo lo que entendí, la verdad, es que él sí le disparó al hijo y después se disparó. Uy, yo no pensé eso. Ahí. No sé, ¿ustedes qué entendieron? No sé, yo estoy en la duda que quién murió, pero no pensé que, o sea, no se me ocurrió que el papá. Es que es muy bizarro todo lo que sucede después. Sí, Sí, hágale, sigue Alejandro. Sí, lo cuentan pues de una manera, bueno, como si fuera estuvieran en teatro, Sí, pero como si fueran narrando una escena de teatro. Pero así lo vi yo, pensé, bueno, se fue la luz justo en ese momento en la casa, pero yo entendí que él sí le había disparado al hijo y después que salió de la casa con rabia y pues allá que fue al lugar donde estaban haciendo el luto, y empezó a ver pues las caras de la gente, bueno, ya ahí se dio cuenta que lo que decía el hijo era verdad y él se suicidó. Entonces me pareció muy brutal, muy horrible, muy terrible. pues así wow. sube de nivel, así se pone más creepy la cosa. Tendría que releerlo para ver si puedo ver lo que estás diciendo. Ok. Listo, entonces Alejandro, y pasamos a la última para ya poder terminar. Bueno, no, de ese relato simplemente quería como hablar de cómo en la sociedad coreana y bueno, y el contexto en ese entonces que era que Kim Il-sung acababa de morir, entonces como que todo el mundo tenía que guardarlo, ofrecer que como sus condolencias mínimo una vez al día, entonces me hace acordar como el documental de Alex Tienda, este youtuber mexicano, y ahí se veía como, o sea, él fue, incluso ahora, y en esos tours que permiten para Corea del Norte, tienes que ir a llevarle flores a los monumentos de Kim Il-sung, Kim Jong-il, y bueno, y la de Kim Jong-un. Tienes que ir, si tomas fotos no puede ser de cuerpo cortado. Entonces, esa frase de cómo iba siendo reemplazada la gente como las aguas de un lago artificial me pareció brutal. Todo muy actuado, todo muy impostado. Y con eso me despido, que ya tengo ahora sí ya que manejar más concentrado. Muchas gracias a todos, a ti Sonia. Gracias por Nos vemos participar. mañana. Sí, Bueno, chaito. mañana con Alejandro es el Insta Live. Vamos a hablar de otras cositas para que se conecten si tienen tiempito. Chao Alejandro. Dale, chaito. Listo, nos vamos para la última, la capital del infierno. A mí me dolió los abuelitos, como no tienen idea, pobrecitos, con la cadera, con la niña con su quiebre, y que uno ya sabía que estaban accidentados, pero el cómo llegaron a estar accidentados, como que ay, ya va a llegar el momento de la historia, me tuvo a mí con bastante expectativa. Aquí fue donde más me afectó pensar en los viejitos que no se pueden quejar del gobierno en voz alta y cómo utilizaron un único hecho para poder manipular la opinión pública en medio de un accidente tan grande. Este evento del número 1, que era Kim Il-sung yendo por por una zona del país que utilizaba tanto vehículo como tren, inmovilizaba a todos los demás. Nadie podía utilizar porque él era el único. Eso generó que se atrasaran
trenes, se bloquearan calles y la gente pasara mucho tiempo en espera. Me dio tristeza el tema de comprar con bonos o con esas cositas los panes. O sea, usted teniendo cómo comprar y que no le puedan dar más porque solamente es el bono que el partido le dio para que usted pueda tener racionalizado algo, súper triste. Es como, bueno, ahora que tú dices lo de la comida racionada y esas cosas, es como cuando es igual que en Cuba también. En Cuba, creo que si no estoy mal, el gobierno te da como unas pequeñas tarjetas o bonos y solamente puedes comprar una cierta cantidad de comida y eso te tiene que durar muchísimo tiempo. Y no tienes derecho ni a darte un gustito más, ni a comprar un poquito más, nada. Entonces me parece increíble cómo, o sea, cómo dos países de tales extremos se parecen tanto. Pero es porque van manejando un sistema. Uh-huh. Stephanie, qué milagroso, qué rico te escuchamos. Hola, la verdad es como mi segunda vez aquí. No, pero de participar, así de hablar. Sí. El cuento de la capital del infierno, la verdad me tocó mucho, en el sentido de que ellos estaban, creo si no estoy mal, como 3 o más de 5 días en esa estación. O sea, literalmente estuvieron más de una semana ahí por un evento que literalmente se puede haber resuelto en un día. Y estuvieron más de una semana ahí encerrados, con dolores, había hasta una mujer embarazada. Ese me tocó muchísimo. La mujer embarazada que se hizo al lado de estos viejitos con la niña. Y la mujer les contaba de que su embarazo, de que estaba intentando llegar, no me acuerdo si era donde sus padres o donde un hermano, pero de que se había quedado ahí y que después de que no se supo nada de la señora, y yo dije, esta señora de pronto le pasó algo, pudo haber perdido el bebé o pudo salir bien, esa es la duda. Y a mí ese cuento me tocó muchísimo. Y después cuando la abuelita sale y se camina todo ese trayecto a pie y cuando se encuentra con el líder y la trata bien, pues porque tenía las cámaras, pero de seguro la ve ahí y la hubieran de pronto matado. Yo también me lo sospeché. Yo dije, esto, señor tan querido así, no. Hubieran pasado y lo hubieran dejado ahí en el camino, o de verdad lo hubieran matado porque usted cómo anda caminando por aquí, si estamos en el evento, no sé qué. Es cierto. ¿Natalia? De ese relato, yo creo que me impactó mucho lo de los panes. O sea, no tanto lo de comprarlos, sino que fueran tan pocos y que, o sea, ellos hubieran decidido como compartir con la chica embarazada y ella como que no se preocupen, estoy bien. O sea, esa situación yo creo que también demuestra la bondad que hay en ellos en medio de las limitaciones, ¿no? Y también me llamó mucho la atención la culpa que la señora sentía. Sí, como que, es que yo los abandoné y mientras yo iba en un carro lujoso, mi marido estaba rompiéndose la cadera y la niña se estaba rompiendo la pierna, ¿sí? Y ella como que en todo momento se estaba recriminando eso y el esposo, como en una muestra de amor también, le decía como que ya nomás, ya tranquila. Y hay una cosa muy particular, es que ambos son profesores, o sea, me imagino yo también que por ser profesores pues han tenido que replicar la ideología, ¿cierto? Pues del país, ¿no? Y cómo a pesar de eso, aún siguen siendo como un símbolo de la nobleza y la bondad. O sea, ni siquiera, para mí ese relato es como eso, como nobleza y bondad. A pesar de toda la parafernalia del gran líder y todo esto. Yo, para ser sincero, me quedé preocupado por ellos. Porque ya sabemos que ahí comete algo a alguien y se la cobran a los hijos, a los tíos, a los sobrinos. Y un relato como este que da Bandy es fácilmente localizable. Es una persona que salió en televisión el día del evento 1, tal fecha. O sea, un espía norcoreano en Corea del Sur puede leerse el libro de Bandy y ese evento, si sabes que es la señora tal que tú subiste, le diste raite y tuvo hijo este fue el del hospital y esa persona, esa familia es muy fácil de rastrear sin importar si le cambiaron nombre o no.
y eso a mí me dejó con los nervios de punta. De hecho, todavía tengo la duda de qué habrá sido esa familia después de ese relato. Yo creo que no debía estar en ese libro, la verdad. Pues ahora me dejaste fue preocupada a mí, yo ni había pensado en eso, claro. Bueno, nosotros no sabemos si todos son invento de Bandy o si él escuchó de otras personas o se enteró de relatos y los pasó por escrito. No sabemos. Ojalá que de verdad no haya habido una abuelita en serio, porque sí, ¿verdad? Puede pasar lo que dijiste. Y bueno, y para cerrar, me fascinó la imagen con la que ella compara el país con ese señor autoritario que tiene una isla o es una montaña, no me acuerdo, y que va enrollando y que los engaña un mago, un brujo, y los engaña para que se rían y todos creen que ahí están pasándola bien, pero la realidad es que los está maltratando, está contando tal cual su realidad con lo de los medios de comunicación y cómo de verdad los tiene embrujados, los tiene a ellos enloquecidos. Y bueno, como ya le dimos la vuelta a todos, quiero que Jorge por favor nos dé una parte final que él me comentaba, pues que ha leído muchas cosas de países que están en unas condiciones políticas y sociales muy muy graves y pues cómo viste estos relatos comparado con esas cosas. ¿Nos cuentas por favor? Lo que yo le decía es que sí es impactante lo que pasa en Corea del Norte, pero hay países que en realidad han visto peor. Te las pongo así, te lo voy a poner nada más un ejemplo, ¿no? Busquen en Wikipedia Ruanda, la masacre de Ruanda, nada más. Se van a dar cuenta que Bélgica los tenía conquistados. Entonces tenían control, se independizan, pero seguían teniendo embajadas y todo esto. Y una vez que se va como se llama, Bélgica los separó en dos grupos, Hutus y Tutsis, por raza, físicamente idénticos, idioma idéntico, no había forma de saber quién era quién, solo en su carnet de identidad, uno decía Tutsi y otros decían Hutus. Pues a los Tutsis, como eran el 20% de la población, los pusieron al mando de los otros 80% y los trataban como reyes. Una vez que se van de Bélgica, los Hutus brincan a las armas y tratan de exterminar por completo a los Tutsis. Estamos hablando de algo que pasó justamente en los mismos años que lo que está contando Bandy, del 94 creo que fue donde pasó eso. Y hubo aproximadamente 1 millón de muertos. Estamos hablando de que la ONU no metió las manos, los países europeos no metieron las manos, y es tal el nivel de crueldad, y todo tiene que ver nuevamente, partidos políticos y ¿cómo se llama? Y problemas raciales que vinieron a introducir países externos, ni siquiera eran ellos los del problema. Así que, nada más busquen en Wikipedia, no les toma ni 10-15 minutos leerlo, vayan a la parte de cronología para que lo lean por fecha, y ni se van a acordar de lo que pasó en Corea del Norte, del libro de Bandy. Es que está desgarrador, y es uno de los ejemplos de lo que ha pasado en los diferentes países del mundo, nada más. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que este libro nos deja a nosotros una gran enseñanza. Tenemos que tener mucha conciencia política, no dejar hasta este momento, nosotros tenemos algo de decisión. Muchas veces perdemos nuestro voto. Seamos conscientes de por quién estamos votando, disfrutemos la libertad que tenemos hoy en día a pesar de todos los problemas que tienen nuestros países latinoamericanos, aún tenemos libertad. Disfrutemos esta libertad y pues quienes oremos, que ojalá podamos orar por Corea del Norte y que vean pronto la libertad, que él dice que también hay, Caro está tomando la foto para el Instagram, ya la vi, que espero, como él dice, que hay esperanza de que ya empezó a resquebrajarse poco a poco por dentro, de que puedan encontrar la libertad. Y nos vemos para nuestra próxima tertulia. No olviden que es XOXO, nuestro libro de septiembre. Un tono muy diferente, romántico, pero pues espero que también lo disfruten y que tengan buena noche. Hasta luego. Chao, chao. Chao.